Pues les agradezco una vez más su presencia esta tarde y le agradezco sobre todo al doctor Vaca que nos haya concedido esta plática. Les voy a leer un resumen muy breve del doctor Vaca porque en realidad su currículum es muy extenso, pero me voy a concentrar en las cosas más importantes para la plática del día de hoy. Em, el doctor Vaca es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro en investigación biomédica básica por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en ciencias biomédicas por la misma institución. Ha graduado a más de 30 alumnos de posgrado y más de 10 de licenciatura. El doctor Vaca ha publicado más de 130 artículos en revistas de arbitraje internacional y varios capítulos de libro. Y sus trabajos han recibido más de 5.500 citas a la fecha. Se los estoy presentando como biomédico, pero como ustedes van a poder constatar a lo largo de la plática, en realidad también tiene una formación muy sólida como biotecnólogo. De manera entonces que ello le ha dado los conocimientos para patentar, para tener 5 patentes y al mismo tiempo es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es investigador titular en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Luis, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado estar con nosotros el día de hoy. Tenemos muchos estudiantes, muchos colegas investigadores que se están uniendo y como siempre, la verdad es que muy taquilleras las pláticas del doctor Vaca. Así que adelante, por favor, y bienvenido. Muchas gracias. Quiero agradecer a la doctora Angélica Cepeda por la invitación y a todos ustedes por estar aquí. Les voy a platicar un poco sobre qué son las vacunas, cómo se diseñan. Vamos a hablar muy poquito sobre el pasado y el presente y vamos a concentrarnos también un poco en el futuro o como nosotros vemos cuál puede ser el futuro de las vacunas con el desarrollo de nuevas técnicas. Voy a tratar de ser lo menos técnico posible para que todos estemos en la misma página y entendamos conceptos, aunque voy a hablar un poquito sobre nanotecnología y otras cosas, voy a hacer lo más, lo menos técnico posible para que no se me vaya a perder alguien con la plática, porque algunas cosas son un poco complicadas de entender y más adelante ustedes se van a dar cuenta porque es complejo entender estos temas a nivel, digamos, ya más científico, ¿no? Más profundo. Bueno, vamos a empezar hablando sobre qué son las vacunas. Imaginemos que tenemos un patógeno que nos podemos contagiar como pues, muchos de los patógenos que estamos sufriendo hoy en día. Y la idea de las vacunas es entrenar al sistema inmune para que cuando esté en contacto con este patógeno sirva como una especie de escudo. Entonces, la vacuna es un entrenador del sistema inmune y la idea de la vacuna es presentarle algo que se parece al virus, o sea, va a ser un impostor que va a intentar mimetizar al virus, pero a diferencia del virus, la vacuna no tiene la capacidad de infectar o de producir enfermedad. Entonces, como decía yo, puede ser un agente infeccioso. No voy a hablar de otro tipo de vacunas, por ejemplo, vacunas contra el cáncer y eso, porque tienen otra tecnología y otra forma de funcionar, aunque también se basan en estimular al sistema inmune. Y tampoco voy a hablar de alergenos, que también hay vacunas para alergenos, para el polen y otras cosas, porque también el mecanismo por el cual estas vacunas funcionan es distinto al de enfermedades infecciosas. Entonces, me voy a concentrar específicamente en vacunas contra enfermedades de tipo infeccioso y muy en particular vacunas contra virus. Entonces, las vacunas tradicionales, digamos, las que se empezaron a hacer hace pues, casi 80 años o más, son vacunas que se crece en matraces o en contenedores al virus y después se le da un tratamiento para quitarle la virulencia, para tratar de hacerlo lo menos virulento posible, pero no destruirlo totalmente para que el sistema inmune todavía reconozca algo que se parezca al virus. Porque si el agente infeccioso lo destruimos totalmente, el sistema inmune ya no lo reconoce como algo parecido al virus y aunque monte una respuesta inmune, esta respuesta inmune no va a funcionar muy bien contra el patógeno original. Entonces, se puede usar al virus completo o se puede tomar una de las proteínas o varias de las proteínas que forman al virus. Recordemos que los virus básicamente están formados de proteína y de material genético. El material genético es lo que le permite al virus infectar células y reproducirse.
Los virus, recordemos, no son capaces de reproducirse por sí mismos, a diferencia de las bacterias, requieren un hospedero, una célula hospedera y utilizarla como fábrica de virus. Entonces se puede tomar una o varias de estas proteínas del virus y entonces estas proteínas se pueden utilizar solas de forma pura, como vamos a ver algunas de las vacunas más adelante, o bien se pueden formar partículas que parecen virus, pero si se fijan no tienen ningún material genético y van a montar una respuesta inmune para prevenir la enfermedad. No quiero hablar mucho sobre el sistema inmune porque es muy complejo, pero digamos que, ¿por qué son necesarias las vacunas? Porque para poder tener una inmunidad de tipo adaptativo, es decir, la inmunidad que se produce cuando estamos en contacto por primera vez con un agente nuevo que no habíamos tenido contacto con anterioridad, como son los virus, requerimos un tiempo de entrenamiento para el sistema inmune y de procesamiento de los datos de este virus para poder montar una respuesta inmune. Entonces, la idea de la vacuna es preparar al sistema inmune para que cuando llegue el virus ya este sistema esté funcionando y no tengamos que esperar varios días para montar una respuesta inmune. Por eso es importante porque los virus se replican a una velocidad extraordinaria y la mayoría de las veces el sistema inmune requiere varios días para madurar una respuesta inmune y en estos casos, lamentablemente, pues el virus, la velocidad de replicación del virus y de infección del virus es mucho más rápida que la velocidad que utiliza el sistema inmune para procesar los datos y montar una respuesta inmune de forma adecuada. Entonces, en este sentido, el sistema inmune no solo nos permite atacar elementos que no son parte de nuestro cuerpo, sino también nos permite reconocer cuáles células o qué componentes de nuestro cuerpo son propios. Y en ese sentido, a mí me gusta decir que el sistema inmune es como la conciencia molecular, porque sabe lo que es propio y eso no lo ataca, excepto en algunos casos de enfermedades, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, pero reconoce muy bien lo que es ajeno y eso sí lo ataca. Entonces, un poco como que la conciencia de qué es mi cuerpo y qué no es parte de mi cuerpo a nivel molecular empieza con el sistema inmune. Y las células que se encargan de saber lo que es propio y lo que es ajeno se conocen como células T reguladoras. Y estas células recientemente se estudiaron de forma muy exhaustiva durante varios años y esto llevó a estos científicos, a Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, a recibir el Premio Nobel de Fisiología o Medicina el año pasado, en 2025, por entender lo que se conoce como tolerancia inmunológica. Es decir, el sistema inmune tolera lo que es propio pero ataca lo que no es propio. Y cuando empieza a atacar lo que es propio, pues es porque ya hubo un problema en esta inmunidad, en esta tolerancia inmunitaria, y ahí es donde tenemos problemas de enfermedades de autoinmunidad. ¿Cómo se producen las vacunas? Hay varios tipos de vacunas, voy a hablar muy brevemente sobre ellos. Unas son las vacunas atenuadas, que son las primeras vacunas que se descubrieron, es decir, yo tomo el virus de alguna herida de un paciente o de un animal y lo caliento o lo expongo a algún solvente o le doy algún tratamiento con algún detergente para inactivarlo. Inactivarlo hasta cierto punto sin destruirlo totalmente para que todavía asemeje al virus original, pero ya no tiene la capacidad de infectarnos o su capacidad de infección está muy debilitada y eso le da tiempo a lo que yo les platicaba del sistema inmune a entrenarse y poder responder de forma adecuada. Las otras son las vacunas totalmente inactivadas, que son virus muertos. En algunos casos, algunos virus sí permiten destruirlos casi completamente y de todos modos son eficientes en montar una respuesta inmune. Las vacunas de subunidades, como yo les decía, se puede tomar una o varias proteínas del virus y en este caso se producen mediante técnicas de biología molecular y de genética y se pueden administrar como proteínas, digamos, puras, ¿no? También existen los toxoides, algunas vacunas, muy pocas, pero hay algunas que están basadas en toxinas que también son inactivadas. Más recientemente se puso de moda a raíz del COVID-19 las vacunas de ácidos nucleicos. Estos pueden ser ARN o ADN.
que son las instrucciones genéticas para producir proteínas, digamos. Entonces, en lugar de meter la proteína del virus, meto la instrucción genética para que las células del paciente produzcan a la proteína y monten la respuesta inmune. También hay vectores virales, también vamos a ver algunos ejemplos más adelante, que no son los virus originales, son virus modificados genéticamente que vienen de otro origen. Algunos de ellos son de simios y de otros animales y se modifican genéticamente para que desplieguen en su superficie las proteínas de nuestro virus de interés, el virus que queremos, contra el que queremos proteger, y de esta forma podemos montar una respuesta inmune. Finalmente, y de lo que les quiero hablar es algo más o menos novedoso, que es la generación de partículas tipo virus. En este caso se producen partículas que tienen la geometría y el tamaño parecido a un virus. El sistema inmune no puede saber la diferencia entre un virus y algo que tiene la geometría y el tamaño y las proporciones de una partícula que pareciera al virus. Y entonces el sistema inmune dice esto es un virus y monta una respuesta inmune. Vamos a hablar muy brevemente sobre la historia de las vacunas. La primera vacuna que se desarrolló fue por ahí del 1796, a finales de los 1700, por Edward Jenner. Realmente al doctor Edward Jenner se le reconoce como el creador de las vacunas. De hecho, la palabra vacuna es algo que presentó él. Y se debe a que el virus de la viruela bovina, él veía que en las vacas salían pústulas que eran muy parecidas a las pústulas de la viruela humana, y se le ocurrió pues tomar una muestra de una de estas pústulas de la viruela bovina, la calentó, se la inyectó a James Phipps, que fue uno de sus pacientes, y se dio cuenta que esto lo protegía contra la viruela humana. Y así es como surge la primera vacuna en el mundo. Posteriormente, Louis Pasteur también desarrolló varias técnicas para atenuar patógenos, es decir, quitarles un poco de la virulencia, y a él se le reconoce por haber desarrollado la vacuna de la rabia, ha sido una de las vacunas más exitosas, de hecho se sigue usando hoy en día y se prepara de forma más o menos parecida a como la preparó Louis Pasteur. Ha habido algunas pequeñas modificaciones, pero en general es muy parecida, y también desarrolló la vacuna del cólera hacia finales del 1800. En 1921 se descubre la vacuna contra la tuberculosis, que es también muy eficiente en prevenir la tuberculosis extrapulmonar, no así la pulmonar. Sin embargo, pues esto también es una enorme ventaja porque podemos evitar que la tuberculosis se propague a huesos, al sistema nervioso central y a otros órganos. Si bien no protege contra la tuberculosis pulmonar, pero para la tuberculosis pulmonar hay antibióticos muy buenos que tienen una tasa de curación muy, muy alta cuando se mantiene el tratamiento de forma adecuada. Y hacia finales de los 50 y 60 se desarrolló una de las vacunas más exitosas en la historia de la humanidad, que es la vacuna contra el polio por Jonas Salk y Albert Sabin. Y la vacuna que utilizamos hoy en día contra la polio es básicamente la misma vacuna que desarrolló Sabin a principios de los años 60. Finalmente, en los 60 y 80 se desarrolló la vacuna del sarampión, de las paperas, la rubiola, hepatitis C, y todas las semanas hay una vacuna nueva que se está desarrollando, por ejemplo, contra el papiloma humano, la vacuna contra el herpes zóster, que son vacunas muy recientes, etcétera, ¿no? El desarrollo de tecnología a nivel de vacunas es muy vigoroso en la actualidad y tiene muchas vertientes. Aquí tenemos pues un dibujo, porque no se tomó fotografías en el 1700, de Edward Jenner, que fue el que concibió el término de vacuna porque sacaba a la viruela de las pústulas de la vaca. Aquí está una foto real de Jonas Salk, donde tiene esos matraces gigantes con la vacuna contra la poliomielitis. Una pregunta que me hacen mucho en clases y que me hacen cuando doy conferencias es si las vacunas realmente funcionan, porque hay como mucha desinformación en las redes sobre si funcionan o no funcionan, o son peligrosas o no. Entonces les quiero mostrar un poco de estadística. En barras vemos los casos de poliomielitis reportados a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. Y en las bolitas con líneas vemos el programa de vacunación.
Y como podemos ver, hay una relación muy clara entre la aplicación masiva de vacuna contra la polio y la reducción muy notable de casos de polio, de tal forma que a partir de 2010 y en adelante se han reportado muy pocos casos a nivel mundial de poliomielitis. Otro caso, tenemos al sarampión, que antes de la vacunación, es decir, de 80 a 84, se identificaron más de 1 millón de casos y entre 2010 y 2015, después de que se empezó a aplicar la vacuna a mediados de los 80 o principios de los 80, perdón, solamente se vieron alrededor de 4,000 casos. Lo mismo ocurrió con la viruela, perdón, con la rubiola y con el tétanos neonatal. También la vacuna contra el tétanos es una vacuna muy eficiente. Aquí tenemos el caso del sarampión en México. Ahorita tenemos una crisis sanitaria por sarampión. Después de casi 30 años de no reportar un solo caso en México, a partir de finales de 2024, todo lo que va de 2025 y 2026, se han reportado pues varios miles de casos de sarampión. Lamentablemente ha habido pues varias decenas de muertes por esta enfermedad, una enfermedad que ya estaba erradicada en México. Y en la gráfica de arriba podemos ver en las barras los casos de sarampión en México, y en la línea vemos la cobertura de vacunación. Como podemos ver, cuando se empezó a descuidar la cobertura en vacunación, empezaron a surgir los brotes de sarampión y en el 2025 alcanzamos el pico de esta enfermedad. En esta línea lo que podemos ver es la línea de cobertura que recomienda la Organización Mundial de la Salud para prevenir brotes, que es del 95% de la población vacunada, y vemos que esto no se logró desde 2012. En 2012 fue el último año donde se obtuvo más del 95% de cobertura, y correlaciona muy bien con que durante los 2000, inicios de los 2000, no se presentó más que un par de casos de sarampión en México, y pues ahorita tenemos esta crisis, ¿no? Porque se descuidó el programa de vacunación contra sarampión. Entonces, aquí tenemos otro caso de la eficiencia de la vacuna Pfizer para SARS-CoV-2, un reporte que se hizo en Chile, y podemos ver que hay una protección de casi el 90% para COVID sintomático. Se reduce casi en el 97% la hospitalización, y el ingreso a la unidad de cuidado intensivo se reduce en casi 100%, igual que la muerte. Pues las personas vacunadas prácticamente no mueren por COVID. Aquí tenemos otros casos. Arriba tenemos a viruela. Vemos la línea en 1796, cuando empieza la vacunación contra viruela, y podemos ver cómo se ha reducido de forma muy importante la presencia de esta enfermedad. El de la polio, que ha sido un caso muy exitoso a nivel mundial, quizá la vacuna más exitosa. Esto es en Estados Unidos. Y también en Estados Unidos el sarampión, que ha habido algunos casos, pero podemos ver cómo caen el número de casos a partir de 1963, cuando se empieza, perdón, 83, cuando se empieza a aplicar esta vacuna en los Estados Unidos. Entonces, algunos mitos sobre las vacunas que sí es importante aclarar. ¿Las vacunas protegen al 100%? No, las vacunas no protegen al 100%. De hecho, nada en medicina protege al 100%. Pero si me dan a escoger entre enfermarme o tener 3% de probabilidad de enfermarme, pues yo preferiría tener 3% de probabilidad de enfermarme, y eso quiere decir que la vacuna pues me protegería en el 97%, ¿no? Entonces, pues, digamos, cualquier persona que le guste apostar sabe que una apuesta así pues no se puede mejorar, ¿no? Las vacunas causan la misma enfermedad para la cual están diseñadas. Esto también es falso. Cuando se empezaron a trabajar vacunas, sobre todo con virus inactivados, en los años 60, los protocolos para inactivación no eran tan eficientes como hoy en día, no se tenían toda la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces sí llegaron a haber algunos lotes de vacunas que estaban mal inactivadas y que producían la enfermedad, pero eso es básicamente muy, muy raro que ocurra hoy en día. Prácticamente no existe esta posibilidad. Las vacunas, otro mito: las vacunas deprimen al sistema inmune. Las vacunas, al contrario, estimulan al sistema inmune. Ahora, ¿qué pasa si un paciente ya está inmunodeprimido? Pues el agregarle un virus definitivamente le va a generar una depresión aún mayor del sistema inmune, pero esto no se debe a la vacuna, sino se debe a una enfermedad preexistente.
Las vacunas causan daños irreversibles. Esto tampoco está científicamente comprobado. Algunas vacunas de COVID-19 han generado algunas neuropatías persistentes, pero ha sido unos cuantos casos después de haber aplicado decenas de millones de dosis de esta vacuna. Entonces, sí puede darse, pero la probabilidad de que ocurra es extremadamente baja, es a lo mejor del 0,01% o menos. ¿Cómo se producen las vacunas modernas? ¿Qué problemas pueden tener las vacunas modernas? Entonces, no todo es miel sobre hojuelas. Las vacunas modernas y aún las vacunas que están basadas en tecnología que se desarrolló en los años 50 y 60 requieren de una cadena fría. Es decir, desde que se producen hasta que se le administra al paciente tienen que estar en refrigeración. Entonces, esta es una limitación que tienen las vacunas. Las vacunas recombinantes que se utilizan, por ejemplo, con ácidos nucleicos, ADN o ARN, son caras y son complejas de producir, pero esto se está mejorando todos los días para hacerlas más eficientes y fáciles de producir y de menor costo. Las vacunas requieren un adyuvante, que es es algo que estimula el sistema inmune, generalmente es un aceite o algún compuesto que genera inflamación y esto puede generar reacciones adversas como dolor en la zona y otros, ¿no? Las vacunas tienen una vida de anaquel limitada, lo cual en poblaciones aisladas hace muy complicado el estar resurtiendo y retirando de anaqueles en farmacias vacunas caducas. Entonces ese es otro problema que tienen las vacunas modernas, ¿no? Aquí quiero darle una vuelta a la página para platicarles de algo que aparentemente no tiene nada que ver con vacunas, pero que lo vamos a ligar un poco más adelante con las vacunas y tiene que ver con el gusano de la seda. Durante muchos años, China fue una potencia que basaba gran parte de su economía en la seda. La seda proviene de estos capullos que vemos aquí y el gusanito que vemos ahí es un gusanito que genera este capullo y ahí adentro se convierte en mariposa, se hace el fenómeno de la metamorfosis y de estos capullos se hilan el tejido para generar todas las prendas de seda que conocemos hoy en día. El problema que surgió hace ya varios siglos en China es que empezaron a morir los gusanos de la seda y era pues básicamente como destruir dinero, ¿no? Porque en esas épocas la seda era moneda de cambio. Mucha gente utilizaba la seda en lugar de utilizar monedas o oro o plata por el valor tan grande que tenía la seda en esa época. Y cuando los cultivos de gusano de la seda se morían, la gente en aquel entonces pues no sabía que existían los virus. Era una época donde todavía no teníamos microscopios ni forma de ver virus y no, no se sabía por qué morían estos gusanos. Hoy en día sabemos que lo que mataba a estos gusanos de la seda es este virus. Es un virus que infecta exclusivamente a insectos, específicamente del género Lepidóptero, es decir, insectos alados, insectos que tienen alas como las mariposas. Y esto se descubrió muchos años después. Y este virus mata al gusano de la seda porque lo infecta y lo destruye, ¿no? Lo convierte en una fábrica de producción de más virus. Y estos virus son muy interesantes, son muy complejos porque tienen una forma libre del virus como cualquier otro virus, el del polio, lo que sea, que anda circulando de forma libre, pero también existe una forma que se conoce como ocluida, que estos virus generan un cristal de proteína donde se meten y al meterse en este cristal pueden durar muchos años en el medio ambiente sin que el virus se destruya. Si uno saca de este cristal al virus y lo expone al medio ambiente, dura unas cuantas horas, pero adentro de este cristal que lo protege, el virus puede durar muchos años. Y podemos ver aquí una fotografía de microscopía electrónica donde vemos estas estructuras que se llaman poliedras y podemos ver por qué se le llama poliedras, porque tienen facetas y forman un poliedro. Y en el centro vemos una poliedra que tiene unos orificios y en esos orificios es donde se introducen los virus para guardarse. Estas estructuras se sintetizan en las células infectadas, en las células de insecto infectadas por el virus. El virus produce esta proteína que forma estos cristales
y se guarda ahí de tal forma que podemos considerar que estos cristales son en realidad conservadores naturales de proteínas y de virus, ¿no? Estos cristales se ensamblan a partir de un trímero. Aquí en el lado izquierdo, cada uno de estos cubos es la proteína de la poliedrina que forma a estos cristales de poliedra. Y cuando se forman muchos de estos trímeros, se ensambla y se produce la estructura que les mostré anteriormente de poliedra, donde están los virus adentro. ¿Y qué tiene que ver esto con vacunas? Tiene que ver con el hecho de utilizar esta poliedra para tratar de conservar, en lugar de virus de insecto en su interior, conservar vacunas en el interior de estas estructuras. Estas poliedras son muy pequeñas, tienen alrededor de una micra de diámetro, son muy, muy pequeñas. Sin embargo, las podemos manipular de forma muy fácil porque es como si ustedes pusieran un poco de talco en agua, el talco en el agua se precipita y estas proteínas cuando las purificamos en agua se precipitan de forma fácil de tal modo que se pueden purificar de forma muy fácil y de bajo costo. Lo que estamos viendo aquí es un experimento donde podemos armar estas estructuras poliédricas simplemente agitándolas para que entiendan cómo es que se autoensamblan estas poliedras porque tienen dominios que se unen y van formando así a la poliedra. En este caso hicimos un pequeño truco porque en realidad lo que tienen estos son imanes en sus orillas y los imanes funcionan un poco como estos dominios de unión que ensamblan a la poliedra. ¿Cuáles son las propiedades pues, de estos cristales? El cristal se autoagrega de forma espontánea y están formados por una sola proteína que se conoce como poliedrina. Mantiene a los glovirus muchos años en su interior o a las proteínas que uno mete dentro de este cristal se pueden mantener sin refrigeración a temperatura ambiente durante muchos años. Por eso el cristal es como un conservador natural que nosotros hemos querido ver si podemos explotar para producir una nueva plataforma de vacunas que no requieran refrigeración y que puedan no tengan una vida de anaquel limitada, sino que puedan durar pues muchos años. Y esto mejoraría de forma muy notable las campañas de vacunación, sobre todo en áreas de México donde hay poco acceso o no hay electricidad para tener refrigeración y mantener las vacunas en buen estado. Entonces, la pregunta que nos hicimos hace pues ya alrededor de veintitantos años, 30 años, es si podemos conservar vacunas en el interior de estos cristales y así es como desarrollamos esta plataforma de las que le quiero platicar. Y la idea es tomar el cristal original, modificarlo genéticamente para que en lugar de que lleve virus en su interior, lleve proteínas de virus de interés como puede ser el COVID-19, polio, sarampión, etcétera. Como yo les decía, estas partículas se pueden purificar muy fácilmente centrifugándolas y lavándolas. Y lo que hicimos, en lugar de utilizar todo el cristal de la poliedrina, de la poliedra y toda la secuencia de la poliedrina, es encontrar la unidad mínima que ensambla estas estructuras. Y ya que encontramos esta unidad mínima, lo que hicimos fue refinarla. Ahorita vamos a ver cómo la refinamos con el fin de mejorar esta secuencia de autoagregación y permitir formar cristales a nuestro antojo de tamaños y de geometrías diferentes. Y estos cristales, este pequeño péptido que nosotros aislamos y refinamos, lo que nos permite es formar poliedras, pero en este caso ya son poliedras que no se parecen a la estructura original, más que en forma, pero no en nada más, porque no lleva virus ni lleva ninguna otra cosa que llevan las estructuras originales de poliedra. Y esto lo logramos en base a modelaje molecular y el uso de inteligencia artificial para refinar esas estructuras y mejorar las propiedades de autoagregación de estos péptidos que se autoagregan y forman estas partículas muy pequeñas. Entonces, la idea es tomar, por ejemplo, del coronavirus, la proteína de la corona, que es el antígeno principal de este virus, para producir una vacuna, y se pega a nuestro pequeño triangulito, que es la secuencia de autoagregación, y con esto podemos producir una partícula que parece un virus. El sistema inmune piensa que es COVID, pero en realidad no tiene capacidad de infectar y no es otra cosa más que pura proteína.
Estas partículas las hemos caracterizado a nivel morfológico. Esto es con microscopía de fuerza atómica. No quiero entrar en detalles en esto, pero es una microscopía que nos permite ver cosas muy, muy pequeñas. Ahorita vamos a ver qué tan pequeñas son estas partículas. Son de unos cuantos nanómetros. Y algunas de estas estructuras que hemos refinado, cambiando ciertos aminoácidos, podemos hacer que formen fibras, como vemos en el lado izquierdo, o que formen partículas, como vemos en la parte, en los paneles del centro y en la parte de la derecha. Podemos caracterizarlos también y podemos contar utilizando técnicas de molécula única cuántas moléculas forman cada partícula y más o menos hay alrededor de entre 50 y 60 moléculas por partícula. Esto quiere decir que si metemos antígenos tendríamos aproximadamente 50 o 60 copias del antígeno viral en cada una de estas partículas. ¿Qué tan pequeñas son? Bueno, si las comparamos con algo muy pequeño, que es la longitud de onda de la luz, por ejemplo, en el caso de la luz amarilla es aproximadamente de 600 nanómetros. Estas partículas que miden 50 nanómetros podríamos alinear 12 partículas a lo largo de la longitud de onda de la luz amarilla. Entonces, como ustedes pueden ver, estas partículas son muy, muy pequeñas y son más o menos del tamaño de un virus. El que tengamos estructuras geométricas distintas de fibras o de partículas o de poliedros no es una cuestión únicamente estética de cambiarle la forma a las partículas, sino que también hemos encontrado que la geometría de las partículas está íntimamente relacionado con qué tan rápido se procesa en un organismo la partícula y se degrada para producir una respuesta inmune. Y aquí podemos ver que la partícula, cuando la inyectamos en ratones, podemos seguirla durante varios días. Y hay partículas como la gráfica que está, la línea que está en rojo, que en aproximadamente 3 días ya se degradó la partícula y ya se incorporó en el organismo como proteína y ya despertó una respuesta inmune, pero tenemos algunas como en azul que puede durar hasta 15 días. ¿Esto qué nos quiere decir? Que podemos tener sistemas de liberación rápida o de liberación prolongada de antígenos virales y esto nos permite tener la capacidad de modular la respuesta inmune de acuerdo al tipo de virus contra el cual queremos proteger. Entonces, las nanopartículas, las ventajas que tienen es que son fáciles de producir mediante ingeniería genética. Estamos utilizando solamente un pequeño péptido y este péptido se le pueden fusionar otros péptidos o proteínas completas y no pierde la capacidad de autoagregarse. Es como un Lego que una vez que embona, pues ya embona muy bien y ya no se, aunque le fusionemos un antígeno de un virus, sigue formando partículas, lo cual es pues algo muy útil para nosotros. Se puede purificar fácilmente por centrifugación de baja velocidad o dejar precipitar y las partículas se precipitan con el tiempo, como ocurre cuando echamos talco en el agua, ¿no? Que si lo dejamos un rato, vemos que se asienta todo el talco en el fondo del vaso. Son estables a temperatura ambiente durante años, las hemos seguido por varios años y estas partículas siguen estables aunque las dejemos sin ni refrigeración ni nada, incluso con la luz ambiental no les afecta en absolutamente nada. No requiere el uso de adyuvantes porque al ser partículas despiertan una respuesta inmune mucho mejor que cuando se utilizan proteínas puras, como en el caso de algunas vacunas que son proteínas puras y sí requieren adyuvante porque de otra forma no producen una respuesta inmune adecuada. Eh, Permite el tener esta tecnología ya estructurada, permite tiempos de respuesta muy rápido para enfermedades emergentes o posibles pandemias que puedan ocurrir en el futuro, porque la tecnología ya la tenemos estandarizada y podemos simplemente cambiar los antígenos como un Lego, quitar uno y poner otro y formar partículas dependiendo del virus que esté circulando en ese momento o de la emergencia sanitaria que tengamos. Y la otra ventaja que tiene es que hasta hoy en día todas las vacunas se producen con técnicas y metodologías diferentes, como les platiqué yo, que pueden ser virus vivos, inactivados o virus muertos o proteínas individuales o partículas tipo virus. Aquí la ventaja sería tener una sola plataforma para producir múltiples vacunas y con esto, pues los controles de calidad son mucho más fáciles de seguir
de un lote de vacunas a otro, porque comparar vacunas con diferentes tecnologías no es fácil, es complicado, pero teniendo una sola tecnología, pues los controles de calidad se simplifican mucho. Y bueno, aquí quiero dar un giro para platicarles un poco sobre el COVID, la pandemia que tuvimos hace algunos años, en 2019. Como todos ustedes saben, esta pandemia de COVID-19 es producido por el SARS-CoV-2, que es un coronavirus, y se le llama coronavirus porque tiene una proteína que es la proteína de la corona, que es el principal antígeno y que es lo que le permite entrar a las células y a infectar a los humanos y a los primates en general, ¿no? Y a los mamíferos. El experimento de esta pandemia fue muy interesante porque es la primera vez en la historia de la humanidad que se produjeron una gran cantidad de vacunas diferentes con distintas tecnologías para un solo patógeno, que es el SARS-CoV-2. Antes había quizá una o dos vacunas para cada enfermedad y en esta pandemia se produjeron una gran cantidad, decenas de vacunas diferentes. No todas llegaron al mercado, pero fue un impulso biotecnológico muy importante el enfrentar este reto enorme de salud pública que fue la pandemia de 2019. Entonces, de las vacunas de COVID se utilizaron vectores virales, como por ejemplo la de Oxford AstraZeneca o la Sputnik 5, que utiliza un vector viral y despliega a la proteína de la corona, pero no es el virus de SARS-CoV-2, sino es otro virus, es un adenovirus de simio que se utilizó, se modificó y se le hizo que desplegara la proteína del coronavirus en su superficie y esta es la vacuna que se utilizó. También se utilizaron por primera vez en la historia con éxito vacunas de ácidos nucleicos. Antes se habían hecho muchos experimentos, pero no eran muy eficientes en proteger y esta es la primera vez que se obtuvieron pues, niveles de protección de más del 95-98% con estas vacunas de ARN o ADN recombinantes. También se utilizaron virus inactivados del SARS-CoV-2, como, por ejemplo Sinovac, que es una vacuna que también se aplicó en algunas partes de México, y es el SARS-CoV-2 que se modificó para que no fuera infectivo, se dañó el material genético. Y también como Sanofi y Novavax, se utilizaron a la proteína de la corona o dominios de la proteína de la corona, como vemos arriba en rojo, como vacuna. Estos no fueron tan eficientes como las otras vacunas porque lo que yo les decía, como yo les decía, las proteínas solubles no son tan buenas para estimular el sistema inmune porque pues no parecen realmente virus. El sistema inmune está entrenado durante millones de años para reconocer virus y cuando ve una proteína soluble, pues como que no se parece mucho al virus y la respuesta inmune no es tan eficiente. Aquí les muestro, nosotros desarrollamos una nanopartícula que despliega parte de la proteína de la corona del SARS-CoV-2 y pueden ver cómo en la izquierda tenemos al virus de SARS-CoV-2 y nuestras partículas que parecen, pues, el sistema inmune piensa que se trata de SARS-CoV-2, pero en realidad es pura proteína con fragmentos del SARS-CoV-2, pero sin nada de material genético y no se puede replicar en humanos, no es infectiva, es proteína puramente. Entonces, esta es la tecnología que hemos estado desarrollando para producir estas nanopartículas, que recuerden ustedes son 12 veces más pequeñas que la longitud de onda de la luz, son partículas muy, muy pequeñas que para poder verlas necesitamos equipos de microscopía muy sofisticados y que además pues, son muy estables y pueden ser producidas y purificadas de forma muy fácil. También hicimos ensayos, estuvimos colaborando con varios hospitales durante la pandemia de 2019 y obtuvimos sueros de pacientes infectados y podemos ver cómo los sueros de los pacientes reconocen a nuestra nanopartícula de SARS-CoV-2. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los anticuerpos que están ahí piensan que es el virus, porque se parece mucho al virus. Y la partícula vacía, como vemos en los círculos rellenos de negro, pues básicamente no es reconocida por estos anticuerpos de los pacientes, ¿no? La ventaja de tener estas vacunas particuladas, o sea, formando partículas, es que no necesariamente tenemos que inyectarlas, también las podemos dar por administración oral o por administración nasal
Y aquí les muestro un ejemplo de algunos experimentos que hemos hecho en roedores donde inoculamos a las partículas vía nasal, como una gota en el orificio nasal del roedor, y después le sacamos suero y vemos si generan anticuerpos y hemos visto que tienen una muy buena capacidad para generar anticuerpos contra el patógeno original. Bueno, finalmente quisiera agradecer y mencionar a las personas que han trabajado en este proyecto. La doctora Alicia Sampiere es el técnico de nuestro laboratorio. El doctor Daniel Martínez ya está trabajando en otro lado, pero él hizo su doctorado con nosotros. El maestro en ciencias Aarón Pavel Rodríguez acabó la maestría con nosotros y está trabajando ahora en el doctorado. Ileana Tobías está terminando su maestría y Carla Contreras es una alumna de la Facultad de Ciencias de la carrera de Biología que está realizando su tesis de licenciatura con nosotros. Y también quiero mencionar a estudiantes de doctorado que ahora ya son investigadores independientes que también trabajaron en este proyecto, como es el doctor Adolfo Cruz Reséndiz, que ahora es investigador en la Facultad de Medicina de la UNAM, o el doctor Jesús Cepeda, que está en la Facultad de Medicina Veterinaria también de la UNAM como investigador, y ellos también colaboraron en este proyecto junto con algunos otros estudiantes que no menciono aquí. Finalmente, pues quiero agradecer una colaboración que tuvimos durante muchos años con los laboratorios Sanfer y que nos apoyaron mucho, a la UNAM por permitirme desarrollar tecnología y darme la libertad para escoger el tema de investigación que yo quiero desarrollar. Desde luego también al Instituto de Fisiología Celular, que es donde está mi laboratorio y donde trabajamos desde hace ya un poquito más de 30 años. Muy contento de estar en este instituto y de tener, ser parte de la UNAM, ¿no? Y finalmente quiero agradecer también a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico que nos apoyó durante la pandemia con uno de los 5 donativos que se dieron a la UNAM para desarrollar vacunas contra COVID-19. Pues muchas gracias y no sé si tengan preguntas o quieran platicar algo sobre la presentación. Súper, súper interesante, ¿eh? Gracias, doctor Luis Vaca. Le agradezco. Bravo. Y desde acá, de parte de todo por Emi. Y las preguntas, bueno, tenemos muchísimas. Entre ellas, bueno, normalmente la doctora Angélica siempre sabe que siempre aparezco con alguna pregunta, ¿verdad? Pero Adelante. dentro de estas preguntas, primero que nada, todo por Emi siempre está de la mano con Rotarios de Bellavista, Tizapán, y un comentario ahí de grupo de Rotary International, que no me dejará mentir, por ahí hay alguno de Rotarios, es que en 1985 el Rotary International apoyó mucho y apoya desde ese año a vacunar y con donativos para el polio, para tratar de bajar esta tremenda enfermedad que muchos conocemos o pocos conocen, afortunadamente, por lo mismo que se vacuna, ¿no? Una de las preguntas, y ahora retomando de las preguntas, ¿por qué eh, México, teniendo esta tecnología, estas investigaciones que ustedes han realizado, por qué la información hacia la vacuna es tan minimizada? ¿Por qué llega a darse este punto a nivel de internacional, como es con Cuba, que Cuba sí trajo una vacuna, que sí se estuvo dando, y por qué en México tenemos este signo de interrogación, ¿no? Viendo todo lo que ustedes están desarrollando. Eh, yo creo que la política de Estado en ciencia y tecnología no es la más adecuada y no solo de estos últimos gobiernos, la verdad es que el apoyo a la ciencia en México siempre ha sido muy pobre. Este es un porcentaje mínimo del Producto Interno Bruto, mientras que hay países que destinan 10% o más del PIB a ciencia y tecnología. En México, pues es menos del 1%, pues estamos 10 o 15 o 20 veces abajo de otros países. Entonces, las políticas de ciencia y tecnología en México no han sido las más adecuadas, pero nunca, ¿eh? No quiero hablar solamente de los gobiernos últimos, sino siempre ha sido el apoyo muy pobre, muy escaso. Y yo creo que esto se debe a que la gente que hace las políticas de ciencia no son científicos.
Entonces no tienen una idea muy clara de cómo puede beneficiar la ciencia a la economía. Yo desde hace muchos años llevo empujando esta idea de que las economías del primer mundo son economías de base tecnológica, mientras que la economía en México es una economía de turismo. No quiero minimizar el turismo, es muy importante ir a Cancún y ir a Oaxaca a pasear, pero es muy difícil sacar a un país adelante en la época en la que las economías grandes basan todo su poder económico en tecnología. Y esto lo estamos viendo no nada más en tecnología de biomedicina, sino también, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, que es ahora un negocio impresionante y que en México pues estamos muy atrasados en cuestiones de inteligencia artificial, muy, muy atrasados, ¿no? Yo creo que es básicamente una visión diferente de la economía. Yo creo que la economía tiene que ser una economía de base tecnológica y no una economía de exportar aguacate o turismo. Sí hay que mantener eso, hay que seguir exportando frutas y legumbres, pero no puede ser el 90 y tantos % de nuestra economía eso. Tiene que ser balanceado, ¿no? Necesitamos apoyar mucho más la tecnología en México, pero yo creo que ese es el problema. Y por otro lado, la, el acceso a la información con las redes sociales ha generado también mucha desinformación. Entonces, sobre todo ahora con la pandemia de COVID, mucha gente decía que las vacunas te van a cambiar el material genético o te van a alterar la personalidad o te van a transformar en otra persona. Y yo creo que esto está muy influenciado por las redes sociales y por las películas de ciencia ficción, donde vemos que una persona se mete a un teletransportador, se mete una mosca y entonces al teletransportarse se fusionan los genomas y aparece el hombre mosca, ¿no? Entonces, estamos muy influenciados por esto y creemos que efectivamente una vacuna es capaz de cambiar nuestro material genético y transformarnos, ¿no? Y pues no es el caso. Ojalá fuera el caso, porque tenemos muchos años tratando de desarrollar terapia génica y no ha sido nada fácil, porque si hay algo que es difícil es meter material genético en una célula. Y mi segunda pregunta, y este es un tema de muchas mamás que están dentro del rechazo a las vacunas, y bien lo dijo, el problema que se presenta ahorita en México, ¿no? El sarampión. Este rechazo por vacunar diciendo que por eso sus hijos tienen problemas neurológicos, por eso están dentro del espectro del autismo y todo este tema de neurológico, pues. Pues yo creo que es parte también de la desinformación. Hay algunos trabajos muy poco escrupulosos donde relacionan al TDA con vacunación y otras cosas. Yo creo que es una cuestión de desinformación y de leer los estudios incorrectos, ¿no? Y hay que entender cuál es la diferencia entre algo que es un epifenómeno, o sea, algo que correlaciona, de un efecto causal. O sea, los efectos causales son muy claros. O sea, si yo aplaudo a las 5 de la mañana y amanece, puedo decir amaneció porque aplaudí, pero eso es simplemente que aplaudí en el momento adecuado y no tiene ninguna, o sea, el aplauso no generó el amanecer, ¿no? Pero hay gente que se lo cree y dice, no, entonces a mi hijo posiblemente el niño tenía TDA desde mucho antes y correlacionó los síntomas que se volvieron quizá más evidentes con la vacunación y entonces dicen, la vacuna produjo TDA o la vacuna generó autismo, pero no existe ninguna evidencia de esto. Ahora, puede ser que sí, alguien tenga un fenómeno, perdón, un espectro autista o un TDA y que se vacune y entonces pues le echen la culpa a la vacuna, pero la realidad es que hay muchísimos estudios que demuestran que no hay ninguna relación directa entre vacunarse y algún tipo de problema neurológico, con excepción, y así quiero decir, con excepción de algunos tipos de vacunas que sí generaron problemas neurológicos ahora en COVID-19, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, que fue producido por algunas vacunas, no todas, por algunas vacunas de ácidos nucleicos para el COVID-19.
¿Hubo muchos casos? Pues no, por suerte no hubo muchos casos. ¿Por qué surgió esta evidencia ahora? Pues porque nunca antes en la historia se habían vacunado decenas de millones de personas en un periodo de unos cuantos meses. Entonces eso permitió que eventos que son muy raros de repente fueran muy evidentes, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo vacune a 1,000 personas y surja un caso en 1,000 personas, a que yo vacune, no sé, 150 millones de personas y surjan 10 casos de Guillain-Barré. Pues claro, si vacuno a toda la humanidad, seguramente alguien va a tener un problema. Ahora, ¿ese problema es suficiente como para que nosotros digamos no debemos vacunarnos? Pues yo creo que no. Y yo como padre me parece absolutamente irresponsable no vacunar a mis hijos contra polio, por ejemplo, porque el polio, a diferencia de otras enfermedades, es una enfermedad que nos va a dejar marcados de por vida. O sea, una persona que sufre de polio ya no va a volver a ser la misma jamás en su vida. Entonces, no vacunarse contra polio me parece profundamente irresponsable, y tomar una decisión por un menor de edad así me parece profundamente irresponsable. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Carla, adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la ponencia. Primero que nada, quería preguntar, bueno, tengo dos preguntas. No sé si hay tiempo. Quería preguntar acerca de la geometría que habló acerca de estas partículas tipo virus que tienen determinada geometría. Me preguntaba si era como una geometría estándar o se diseñan estos bueno, geometrías específicas para cada virus. Muy buena pregunta. A priori no podemos decir esta secuencia de aminoácidos va a generar un triángulo o un tetraedro o algo así, pero lo que sí podemos hacer es estudiar, utilizando varias metodologías, incluyendo inteligencia artificial, cómo pueden ensamblarse estos péptidos para formar una geometría ya más macroscópica. Y por macroscópica, pues no me refiero a algo que mida metros, sino me refiero a algo que mide 50 o 40 nanómetros, ¿no? El Ah, problema de estas partículas es que visualizarlas no es fácil porque son muy pequeñas, son mucho más pequeñas que la longitud de onda de la luz, como les mostré hace un momento. Entonces estamos hablando de dimensiones que, al menos para mí, me parece de ciencia ficción hablar de 40 nanómetros. Me parece increíble que podamos ver algo de 40 nanómetros. O sea, para mí es realmente, no dejo de sorprenderme de los tamaños que tienen estas partículas. Pero pues casi todos los virus andan entre 10, 15, 20, hasta los virus más grandes, como por ejemplo el herpes virus, que tiene 200 nanómetros, ¿no? Ok. Bueno, y mi siguiente pregunta también respecto a esto de las nanopartículas es acerca de las terapias contra el cáncer, debido al nuevo surgimiento de que el cáncer es como un problema en la vigilancia del sistema inmune. Si estas nanopartículas pudieran servir para entrenar al sistema inmune que está de cierta manera deprimido en las personas con cáncer, si se ha presentado como esta oportunidad. No hemos trabajado en cáncer porque es complicado. Lo que la gente hace es buscar qué proteínas despliegan las células de cáncer que no las tengan las células normales. Y lamentablemente, o sea, cuando la gente habla de cáncer, no hay un cáncer. Sí. Hay miles de cánceres diferentes. Incluso aunque diga es cáncer, es un adenocarcinoma, o sea, imagínense que cada que surge una célula dentro de un cúmulo de células cancerígenas es diferente a las anteriores. O sea, el nivel de la tasa de mutación y de cambios en las células es impresionante. De hecho, no nos damos cuenta, y qué bueno que no nos demos cuenta porque viviríamos frustrados o a lo mejor deprimidos, pero todo el tiempo nuestro sistema inmune está destruyendo células que tienen algún tipo de problema y que tienen algún tipo de malformación o de cambio genético. El problema es cuando estas células se vuelven muy eficientes en dividirse y en estar cambiando su genoma de tal forma que el sistema inmune no puede mantener esa velocidad de cambio. Como yo les decía, requiere varios días para entrenarse y montar una respuesta inmune. Entonces,
Nosotros no nos damos cuenta, pero todo el tiempo estamos destruyendo células que ya no están funcionando bien o que no han pasado estos checkpoints, o sea, estos puntos donde el organismo dice, esta célula sí que se divida y continúe o esta célula no porque tiene problemas, ¿no? Entonces es un problema muy complejo, pero sí podrían utilizarse estas partículas una vez que se pudieran identificar antígenos para atacar a células de cáncer, se podrían meter en estas partículas. O sea, este es un vehículo de conservación de vacunas, que pueden ser vacunas para cáncer o para cualquier tipo de enfermedad contagiosa, ¿no? Excelente. Muchas gracias. De nada. Perfecto. Gracias, Carla. Daniel, Carlos Daniel, por favor. Sí, hola doctor, mucho gusto. Muy buena plática, la verdad, estuvo muy interesante. Yo Gracias. quería saber con respecto, por ejemplo, igualmente en los constructos que se tienen de las nanopartículas, ¿puede llegar a interactuar de casualidad, con las mismas proteínas generando cierto tipo de enlaces que pudieran llegar a ocasionar algún problema en las mismas vacunas? ¿O ya se tiene muy estandarizado esta parte? No hemos hecho análisis exhaustivos de toxicología, pero estas vacunas no son como priones, por ejemplo. Estas Ujú. partículas no son priones o no son, digamos, como por ejemplo, fibras como en el Alzheimer, se me fue el nombre. Beta amiloide o la... El beta amiloide, exactamente. El beta amiloide también se agrega y forma estructuras tipo fibras. Y nosotros podemos generar estructuras tipo fibras, pero a diferencia del beta amiloide, estas estructuras sí son degradadas por las proteasas en el cuerpo, o sea, las enzimas encargadas de procesar a las proteínas y degradarlas en sus elementos básicos, que son los aminoácidos. El beta amiloide es mucho más difícil de degradar por la forma y los aminoácidos que lo constituyen, que no tienen sitios para la mayoría de las proteasas. Entonces, no hemos visto ningún tipo de efecto de ese tipo, pero de nuevo, no hemos hecho estudios exhaustivos de toxicología. Pero en los ratones que los hemos inyectado, estas partículas se disuelven con el tiempo y no se nota ningún tipo de lesión en la zona de inyección, ni se ve ningún tipo de alteración en el animal. Ok, y también la otra pregunta ya es última. ¿También han pensado en a lo mejor, o sea, yo sé que ahorita es la parte de vacunación, pero utilizarlo como una terapia, como de vacuna para alergias en las cuestiones, ante producción de antihistamínicos o algo así, por ejemplo, que ya ven que se extraen o que se les inyecta como dosis más pequeñas para hacer este intercambio de genotipo de linfocitos T, digo, linfocitos B que producen anticuerpos IG, que pudiera hacer con estas mismas nanopartículas para que este recambio de células B pueda ser un poco más efectivo y que no sea pues tan como con tantas inyecciones que se le ponen al paciente cuando se hacen este tipo de recambio de celularidad. Eh, Como yo les decía, la cuestión de vacunas en alergias es un proceso diferente al de infecciones virales, incluso es diferente al de vacunas contra cáncer. Ujú. Eh, La mayoría de las vacunas que se utilizan para alergenos, pues son extractos digamos, por ejemplo, la gente que es alérgica a los gatos, pues de pelo de gato o de perro de mascota, o polen, que también es un problema común, las alergias por polen o por polvo, etcétera. En general, esas vacunas, como son materiales mucho más resistentes a la temperatura, no requieren algún tipo de conservación especial. Ok. Y, a diferencia, por ejemplo, de los virus, que si los deja uno un ratito en el medio ambiente, pues se destruyen, ¿no? Entonces no requerirían una tecnología de conservación porque esas vacunas se pueden conservar pues, de forma muy fácil, ¿no? Ujú. En cuanto a ayudar a que cambie el tipo de respuesta y el tipo de linfocitos involucrados, sí podría ser porque estamos caracterizando. ¿Qué diferencias hay entre cuando usamos un virus o cuando utilizamos una nanopartícula? Sí se activan las mismas
células del sistema inmune, sí se producen las mismas, digamos, compuestos de señalización que se llaman citocinas, es una cuestión técnica, pero digamos compuestos que señalizan al sistema inmune para que monte una respuesta inmune correcta. Es una muy buena pregunta, pero eso es algo que en lo que nosotros en particular no estamos trabajando, pero si alguien quisiera colaborar, lo haríamos con mucho gusto. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Vale, Luis Antonio, gracias. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Luis. Gracias por la plática. Quería introducirme. Soy estudiante de La Salle, principalmente ya médico interno del Hospital General de Joco. Mucha de esta plática, al menos por parte de La Salle, ha sido mucho en, pues bueno, temas políticos sobre implementar las nuevas vacunas o al menos regímenes de vacunas nuevas como que no están necesariamente implementadas. Entonces, mi pregunta se basa un poquito en su opinión con respecto a cuál sería la necesidad de poner nuevas o al menos nuevos esquemas de vacunación, como por ejemplo varicela, que no está dentro del esquema de vacunación nacional, con estas nuevas tendencias de, pues bueno, culturas antivacunas, el resurgimiento de nuevas patologías que antes no se veían, como por ejemplo el sarampión. Eh, pues sí, ¿cómo sería pues su opinión en necesariamente intervenir de nuevo en estas patologías? Porque para dar un poco de preámbulo, durante nuestras rotaciones, al menos en el servicio de pediatría, en el Instituto Nacional de Pediatría, pues sí se veían mucho esta tendencia de las familias antivacunas o pacientes que ya no se vacunan contra enfermedades o que son muy fáciles en prevenir, como por ejemplo VPH. Pues esta implementación de reforma sería al menos necesaria por parte de usted, que pues está más involucrada en estas nuevas tendencias de pues nuevas tecnologías de vacunas, o al menos eso ya sería como un tema completamente aparte de muchísima más política o reforma. Bueno, no quisiera meterme en cuestiones de política porque no soy político, soy científico y médico, pero eh, yo creo que en esta era donde a veces vemos un video y no sabemos si es real o es generado por inteligencia artificial, escuchamos un audio y no sabemos si es real o no, hoy en día es relativamente fácil creer lo que uno quiera y encontrar evidencia para justificarse de que las creencias que uno tiene son verdaderas, porque va a haber todo tipo de información ahí disponible, ¿no? Eh, a mí me sorprende, me parece sorprendente que hoy en día haya un grupo de terraplanarios, o sea, gente que piensa que la Tierra es plana y que no son pocos, que son millones de personas en el mundo que piensan que la Tierra es plana. Me parece sorprendente, o sea, y cuando entonces se les pregunta, ¿y qué piensas de las fotos de NASA? Ah, no, es inteligencia artificial. Oye, ¿y cómo explicas la posición de las sombras en el Ecuador versus el norte o el sur del mundo? ¿Por qué las sombras se proyectan más o menos en otras regiones? Ah, pues es que porque la Tierra es plana y el Sol se movió, o sea, siempre encuentra uno una justificación. En el caso de las vacunas, pues siempre vamos a encontrar justificación porque alguien se vacunó y entonces se enfermó del estómago y entonces la vacuna lo enfermó, ¿no? O alguien se vacunó, vacunó a su familia y uno de sus hijos tenía algún espectro autista o tenía algo y entonces dice, no, pues la vacuna lo enfermó y le dio autismo, ¿no? Siempre vamos a poder encontrar hoy en día la evidencia para convencernos de lo que nos queremos convencer. Eso es mucho más fácil ahora que antes. Y yo creo que por eso es por lo que ahora pues hay tanta gente que piensa que la Tierra es plana o que piensa que las vacunas te cambian y te generan enfermedades neuronales, ¿no? O enfermedades de otro tipo, ¿no? Patologías, pues, ¿no? Nervioso. Entonces, fuera de eso, que pues a esas personas no las vamos a poder convencer porque siempre van a encontrar evidencia para justificar lo que creen. Fuera de eso, yo creo que es responsabilidad del Estado el velar por la salud pública. O sea, cuál es el propósito del Estado? ¿Por qué no quitamos al Estado? ¿Cuál es el propósito del Estado? Pues el Estado tiene una serie de propósitos. Uno de ellos es velar por la seguridad pública, otro de ellos es organizar
a la economía, ¿no? Para eso pagamos impuestos y se distribuyen en obra pública. Y otro muy importante es la salud pública. La salud pública no la podemos dejar en manos particulares, tiene que ser una responsabilidad del Estado. Y en todos los países, en mayor o menor grado, es una responsabilidad del Estado, incluso en Estados Unidos, donde la injerencia en la salud del sistema privado es mucho mayor que en México y en otros países, pero aún ahí el Estado controla qué pasa y qué no pasa. La FDA es un organismo estatal, no es un organismo privado que decide qué vacuna se aprueba y cuál no, ¿sí? Entonces, las reglas las tiene que poner el Estado y es responsabilidad del Estado prevenir pandemias y es responsabilidad del Estado prevenir enfermedades que son prevenibles con algo tan simple como una vacunación, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría al respecto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Luis. Carla, otra vez, adelante, por favor. Bueno, soy yo, Alan. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches y Hola, gracias ¿qué por su tal? plática. Más que nada, estuvo muy interesante. Y me interesó Gracias. más que nada ese aspecto que usted mencionó acerca de la propiedad del poliedro y cómo es que la geometría que tiene nos ayuda, bueno, tiene correlación con la tasa de metabolismo cómo se procesaba en el cuerpo. Quería saber Ujú. más acerca de ello. Eh, la poliedra original del virus es un cristal y los cristales tienen propiedades fisicoquímicas muy particulares, es decir, son estructuras rígidas. Están formadas por una celda unitaria que se repite n veces, ¿no? Es como un fractal, no sé si han visto los fractales, que uno va creciendo y regresa a lo mismo otra vez, es como tocar el infinito con la geometría, ¿no? Entonces, el vidrio de nuestras ventanas no es más que sílice acomodado de una forma alineada que se repite miles de veces y entonces forma un cristal macroscópico, que es lo que vemos. Entonces, la estructura de la poliedra nativa, original del virus, es un cristal. Lo que nosotros estamos formando no son propiamente cristales, sino es un estado intermedio entre líquido y sólido, que es un tipo de gel. Y estos geles no es que exista un solo tipo de gel, sino hay geles con mayor o menor rigidez. Entonces, dependiendo de la secuencia de aminoácidos, estos geles pueden ser más compactos y más difíciles de que las enzimas los degraden y se procesen, y algunos son más relajados y se pueden disolver más fácilmente y por lo tanto duran menos tiempo en el cuerpo. Lo que nos permite es diseñar estrategias de fármacos de liberación rápida o de liberación prolongada que puede tardar en liberarse un par de semanas o más. Entonces, eso tiene que ver con la geometría y la geometría está dada por los aminoácidos que estamos formando en estas estructuras. Excelente, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya saben que yo también soy, Hay me encanta preguntar. A ver, una aquí, mano alzada desde Tiene hace la un mano rato. levantada. adelante. El micrófono está apagado. ¿A quién viste, Miguel Ángel? No, Micrófono, señora Edith. Ya me ya, escucha. sí. Primero agradecerle, doctor Vaca, su interesante disertación acerca de la historia de las vacunas. Una pregunta que muy poco científica que le voy a hacer ¿es verdad que después de los 80 años ya no necesita uno ninguna vacuna? Depende del tipo de vacuna y de el tipo de enfermedad, ¿no? Porque hay enfermedades que atacan principalmente a niños. Por ejemplo, ahorita que está el caso del sarampión, si uno tiene más de 60 años o 50 y tantos años, es muy probable que ya fue vacunado con sus dos dosis o bien que ya estuvo en contacto con el sarampión, porque estamos hablando de una época donde empezaba la vacunación de sarampión y mucha gente obtuvo inmunidad porque se contagió de sarampión. Después de ese periodo hubo 30 años donde no hubo ni un solo caso reportado en México de sarampión, entonces pues ya no había inmunidad en estas nuevas generaciones, ¿no? Porque nunca han estado en contacto con el sarampión. El sarampión desapareció de la faz de la República Mexicana,
gracias a la vacunación. Entonces, personas que tienen menos de 50 años sí deben vacunarse contra sarampión. Eh, Herpes zóster es una enfermedad que ataca sobre todo a adultos y a adultos de la tercera edad. Yo recomendaría ampliamente a la gente que se vacune contra herpes zóster porque es una enfermedad que además puede tener secuelas de larga duración, genera neuropatías que no son fáciles de controlar ni siquiera con fármacos para la inflamación, el dolor. Hay gente que sufre herpes zóster, el virus desaparece, pero la neuropatía puede persistir por 20 años o más. Entonces yo sí recomendaría que la gente mayor se vacune contra herpes zóster. Niños menores de 5 años, el 100% tendrían que estar vacunados contra sarampión, sobre todo hoy en día. Yo creo que no se debe descuidar el programa de vacunación de polio porque así como ocurrió con el sarampión, nos puede ocurrir con la polio. La diferencia del sarampión es que se nos quita y pues no pasó a mayores, quizá terminemos con algunas cicatrices en la piel por la lesión del virus, pero eso no es grave, pero si a alguien le da polio, pues puede tener una secuela neuromotora muy importante y además es de por vida, eso ya no se va a quitar nunca más. Entonces, no se debe descuidar la campaña de vacunación contra polio. La Organización Mundial de la Salud sugiere que se mantenga cubierta por lo menos al 95% de la población. La vacuna Sabin contra polio es tomada, ni siquiera, si me da miedo la inyección, pues ni siquiera me van a inyectar, son gotitas que se toman. Entonces sí, debe de mantenerse eso. Herpes zóster se lo recomiendo a toda la gente, independientemente de su edad, que se vacune. Es una vacuna muy eficiente, no está en el programa del esquema de salud de la Secretaría de Salud, no es una vacuna barata, la tiene la clínica privada y las farmacias, pero son 2 dosis que hay que ponerse, una inicial y una 2 o 6 meses después, dependiendo, pero sí recomendaría la vacunación de herpes zóster definitivamente. Gracias, doctor. La segunda pregunta es, esta sí me parece importante porque lo mencionó en su plática. Eh, Tengo entendido que tiene usted muchos y su equipo muchos años trabajando acerca de un recipiente que no necesite refrigeración, que guarde las vacunas y se puedan enviar a lugares lejanos sin que se echen a perder. ¿Ya lo lograron, doctor? Estas son las partículas que les mostré hace un momento. A lo mejor no fui suficientemente claro, pero estas partículas las podemos dejar fuera del refrigerador durante 2 años y mantienen su capacidad, no se degradan, son bastante estables porque forman estos geles compactos que tienen un tamaño muy pequeño, son como de 40 o 50 nanómetros, pero que son muy, muy resistentes a la degradación por enzimas o a daño por la luz y no requieren refrigeración. Y la Pero idea de esto es que podamos incorporar vacunas en estas partículas y que se pueda, o sea, que la vida de anaquel sea de 20 o 30 años, que no tengamos que estar cambiando las vacunas en las farmacias cada 6 meses o cada 3 meses, ¿no? claro, gracias. Pero ya se están enviando a estos lugares recónditos de México. No, no. El proceso de desarrollo de tecnología es un proceso muy largo que requiere una inversión muy grande de dinero y requiere un acompañamiento porque el papel de las universidades no es el hacer negocio. El papel de las universidades es la educación, la investigación y la difusión del conocimiento. Entonces, en la mayoría de las partes del mundo donde una universidad se mete a hacer negocio no funciona muy bien, porque no tienen el entrenamiento, ni la capacidad, ni es la finalidad. Entonces, nosotros estamos ahorita en la etapa que se conoce como experimental, que se conocen como pruebas preclínicas, es decir, antes de llegar a la clínica. Pero para poder llegar a pacientes y administrar esta vacuna en miles de pacientes y verificar su eficiencia, se requieren una serie de protocolos que sean aprobados por la COFEPRIS, que es el organismo en México encargado de la protección del riesgo sanitario. De hecho, las siglas son eso, es la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios.
Y eso requiere pues una inversión muy grande porque los ensayos clínicos sí requieren, estamos hablando de millones de dólares de inversión y eso lo tiene que hacer, pues, o solamente lo puede hacer la iniciativa privada. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es desarrollar la tecnología, interesar a alguna compañía que la quiera llevar a nivel comercial, pero nosotros no nos podemos meter a hacer eso porque no tenemos ni la experiencia, ni los recursos, ni nada. O sea, imagínense yo vendiendo vacunas en el Metro CU ahí con mi mesa, pues no va a funcionar, ¿no? O sea, no es la idea. Entonces, por eso no ha llegado a estas poblaciones, porque es un proceso largo que requiere varios filtros y aprobaciones de comisiones como la COFEPRIS y otras. Pues qué pena, doctor, porque es un proyecto valiosísimo que ya debería alguien llevarlo a cabo para poder llevar a esta gente que no tiene acceso. Y Yo bueno, creo que pues muchas hay, gracias. gracias a usted por la pregunta, yo creo que hay muchas, o sea, hay mucho desarrollo tecnológico en México, muchísimo, y de muy buena calidad, pero no existe el seguimiento, ¿no? No existe el acompañamiento por parte del Estado. Ahí es cuando yo me refiero a entablar una economía de base tecnológica, una economía que desarrolle tecnología y que exporte tecnología, porque eso es lo que están haciendo todo el mundo, ¿no? O sea, hemos Claro. sido invadidos por autos eléctricos chinos porque China ha tenido la capacidad de desarrollar baterías y tecnología muy avanzada, pero si regresáramos a los años 60 y 70, China estaba en una situación económica terrible, ¿no? Pero hubo gente que tuvo la visión de desarrollar tecnología. En un principio, a lo mejor lo que pasaba es que se clonaba la tecnología, ¿no? Teníamos celulares clonados y cosas clonadas, pero el proceso de clonación fue un proceso de aprendizaje, ¿no? Yo desarmo el celular, veo cómo está hecho y entonces ahora lo diseño yo y lo mejoro, ¿no? Y eso es lo que hizo China. Pero para hacer eso tiene uno que tener políticas claras y impulsar la base tecnológica como una herramienta esencial para el desarrollo económico y de salud y de educación en un país. O sea, es una cuestión global. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Pues si hay alguna otra pregunta, es la última oportunidad porque ya le robamos mucho tiempo al doctor Vaca. Si no, yo quisiera preguntar algo que va, creo que muy en línea con lo que han preguntado algunas otras personas. Cuando hablas de estas partículas que ustedes diseñan y hablas de su similitud con una partícula viral, en realidad, ¿el sistema inmune contra qué está montando una respuesta? Ajá. Está montando una respuesta contra el epítope que nosotros metemos de un virus en esta partícula, que puede ¿Cómo ser lo una... reconoce? O sea, si esta partícula en realidad es este cristal o esta cajita que ustedes le diseñaron, ¿cómo puede reconocer el sistema inmune algo que es la que está pegada por fuera? Puede estar pegada por fuera o incluso a veces adentro. Lo que hemos visto y tenemos experimentos muy bonitos donde seguimos a los macrófagos, que son células encargadas de degradar virus y bacterias en el cuerpo, y ponemos la partícula y vemos que el macrófago llega y empieza a juguetear con la partícula y se la come. Y adentro, en algo, una estructura que se llama el endosoma, hay enzimas que degradan eso y lo convierten en péptidos. La partícula la degradan, es como si desmenuzáramos la partícula y ahora ya son sus partes individuales. Y esas partes individuales, por un proceso de presentación de antígenos, se transportan mediante, no quiero entrar en cosas muy técnicas, pero mediante el complejo mayor de histocompatibilidad se llevan y se presentan y eso es lo que monta una respuesta inmune, ¿no? Ok, Entonces se monta la respuesta inmune contra el péptido que forma la partícula, pero también contra lo que lleva accesorio, que es la parte viral. ya. Ok, muchas gracias.
Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces no nos queda más que agradecerle muchísimo, Luis, muchísimas gracias de verdad. Como te habrás dado cuenta, generó mucho interés tu plática, desde estudiantes hasta colegas, eh, hasta Edith. Y bueno, Ajá. pues te agradecemos muchísimo y esperamos que en algún otro momento podamos volver a platicar ya de que no estés tú en el metro vendiendo vacunas, pero que alguna compañía tenga la noción de lo que significa y lo haga por ti. Muchas gracias por la invitación de nuevo, Angélica, y gracias a todos ustedes por su tiempo. Espero que hayan disfrutado de la plática y por favor, si tienen hijos, vacúnenlos y si son población de riesgo, por favor, vacúnense contra el herpes zóster, vacúnense contra el virus del papiloma humano. La vacuna contra el virus del papiloma humano es muy eficiente, muy, muy eficiente. Y recordemos que hay varios subtipos del virus del papiloma humano que están muy relacionados con la generación de cáncer cervicuterino y pues lo que queremos es que la gente viva mucho tiempo y que viva feliz, no que viva enferma y no que viva convaleciente, ¿no? Exacto, y les recordamos que en el YouTube del Instituto de Investigaciones Biomédicas y también el de Todo por EMI están grabadas un par de pláticas más, una de BPH justamente del virus de papiloma humano que nos dio la doctora Leticia Rocha y fue fantástica también, y otra de la doctora Eda Shuto, donde también desmonta varios mitos. Entonces, si les interesa el tema, no dejen de visitar los recursos de biomédicas y los recursos de Todo por EMI y van a poder encontrar mucha información que les puede dar mucho mayor sentido también a la información que nos dio Luis hoy. Y bueno, pues entonces muchas gracias a todos, gracias Luis y estamos en Gracias a contacto pronto. ustedes. Buenas Hasta noches. luego, que estén muy bien. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, chicos. Bye, chicos grandes. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Luz.